en Hebreos, libro de Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 15. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Aleluya. El día de ayer estuvimos en un evento muy precioso en San Vicente y nos gozamos porque Dios, donde quiera que hay un pueblo y que tiene hambre y sed del Señor, el Señor siempre suple cualquier necesidad. Y en esta noche vamos a predicar por un momento basado en estos textos de la palabra del Señor. Ponga muchísima atención, ¿verdad? Para que lo que Dios pretende hacer en nuestros corazones, eso se pueda producir en nuestra vida constantemente. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Saludamos a todos los que también pueden estar viendo esta transmisión, ya sea en vivo o después que ya quede el video ahí. Dios bendiga también a la audiencia. Oh, gloria a Dios. Hebreos 12, 15. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Amén. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leerlo despacio. Y dice: mirad bien. Eso implica responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, la fuente de toda la bendición, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amargura es un sentimiento de rechazo, de odio, de resentimiento por la falta de perdón. Y cuando alguien está con una raíz de amargura, dice que contamina también a otros. Versículo, aleluya, 16 dice: no sea, y compara esto y dice: no sea que haya algún fornicario, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o profano, es decir, aquellos que se olvidan de la palabra de Dios y que contaminan lo que es sagrado y especialmente el nombre de nuestro Dios. Y pone como ejemplo a alguien que dice como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Significa de que Esaú no valoró la bendición de Dios y al Dios que bendice. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aleluya. Oramos. Padre, soy responsable de tu palabra en esta hora, y en el día del juicio, Señor, esto será pasado a prueba, oh Dios mío. Por lo tanto te ruego que des oídos para oír y un corazón para entender tu palabra, mi Dios, en esta noche. Bendiga a los que están aquí y bendiga a los que oyen a través de este sonido, y los que están ahí atrás, Señor, o viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Aleluya. Leímos despacio, ¿verdad? Para que vayamos teniendo un poco de noción el cuadro que nos presenta la Biblia, donde nos pone ejemplo, y el ejemplo que nos pone es a Esaú. Esaú es alguien que estaba dentro de la familia de Dios, pero que él no se convirtió en parte de la familia de Dios por su corazón, que nunca se alineó al corazón de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice de que él, procurando con lágrimas, oiga bien, con lágrimas, procurando, no arrepentimiento, él procuraba la bendición. Si usted lee detenidamente, dice la bendición. Él procuraba la bendición, no arrepentimiento. Por eso es que yo quiero compartir este mensaje con ustedes, porque Dios me está inquietando y cada vez más me inquieta
y la necesidad que yo tengo de postrarme delante de Dios cada día y que mi corazón esté recto delante de Dios, porque Cristo viene pronto y viene por gente que verdaderamente no está buscando la bendición de Dios, está buscando al Dios que bendice, que no está buscando nada más cosas de este mundo o está preocupado por la comida de este mundo, sino por la comida que a vida eterna permanece, que el Hijo de Dios nos da a través de su palabra. Y el mensaje de esta noche es: busquemos arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde, busquemos arrepentimiento. Por eso dice: mirad bien. Es una responsabilidad personal de cada individuo, de cada persona que habita sobre la faz de la tierra. Por eso que Pablo dice en el libro de los Hechos: así que Dios manda en todo lugar, en toda nación, en todo pueblo, que el hombre se arrepienta de sus pecados. Porque viene el momento que el hombre va a querer arrepentirse y no va a poder. No va a poder. Porque algo que tenemos que saber, que el arrepentimiento no se produce por el hombre. El arrepentimiento es una obra de gracia obrada por el Espíritu en la vida de la persona que lo convicta de pecado y que necesita un Salvador. El hombre no se puede arrepentir por sí mismo. No puede generar arrepentimiento, sino que es Dios mismo que permite y da oportunidad para que el hombre se arrepiente. Por eso que en esta noche es una oportunidad de Dios para que nos arrepintamos. El momento de la predicación, el momento de estar en un lugar como este, es para que nos arrepintamos de verdad. No es que yo me voy a arrepentir hoy y de esta manera yo voy a alcanzar un arrepentimiento por mis propias habilidades humanas o sentimientos humanos. No, es un arrepentimiento genuino que viene de la gracia de Dios obrando por el Espíritu, para que nosotros nos volvamos a Cristo y verdaderamente le demos la espalda a aquello que nos aleja y nos aparta de Dios. Dice que ya no hubo tiempo para el arrepentimiento para Esaú. Ya no hubo. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, lento para ir y grande en misericordia. O sea que Dios da tiempo y da oportunidad para arrepentirnos, pero cuando el hombre se resiste al llamado de Dios, llega el momento que ya será demasiado tarde. Por eso Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Porque si tú buscas a Dios de corazón, Dios te va a dar arrepentimiento. Si tú verdaderamente te humillas delante de Dios, Dios te va a dar arrepentimiento. Si tú buscas a Dios verdaderamente, así como lo buscan los hombres, el oro, la plata y las cosas de este mundo, si el hombre buscara a Dios como busca las cosas del mundo, este mundo fuera otra cosa. Necesitamos arrepentirnos. Esta generación necesita arrepentirse. Esta generación de creyentes y toda la sociedad necesita arrepentirse, porque viene el día que van a querer arrepentirse y va a ser demasiado tarde. En el infierno hay gente arrepentida. Todos los que están en el infierno están arrepentidos, pero es demasiado tarde. Pero ahora que tenemos hálito de vida, aliento de vida, busquemos arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Aleluya. ¿Y de qué debemos de arrepentirnos? De nuestros pecados. Mirad bien que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de la bendición. Por gracia somos salvos, por gracia somos bendecidos, por gracia. Son regalos de Dios. Por gracia recibimos el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados. Por gracia recibimos la restauración, la liberación, la sanidad. Por gracia es regalo de Dios. Por eso que aquel leproso le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Sí, si quiero, y no te cobro nada, porque yo vine a pagar el precio. Es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Mirad que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. Y dice la razón y el motivo.
que brotando alguna raíz de amargura, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y muchos sean contaminados. La gente se amarga muchas veces cuando no logra alcanzar lo que se proponen y se frustran y se amargan. La gente se frustra muchas veces porque no puede perdonar a su prójimo la ofensa y se frustra y se llena de amargura y de resentimiento en su corazón. La gente se frustra y se llena de raíces de amargura. Es decir, de que el corazón ha sido preparado para que una raíz de amargura pueda crecer, y de esta manera esa persona nunca va a experimentar una libertad plena y verdadera en Cristo Jesús. Y cuando una persona está amargada en su corazón, dice que contamina a otros. Por eso que muchos llevan el veneno y contaminan a otros, porque la amargura, el pecado, todo aquello que nos aparta de Dios, nos contamina a nosotros y nos contamina a los demás también. Pero si tienes a Cristo, tienes la gracia de Dios, tú no contaminas a nadie. Lo que haces es contaminar, pero para bien, sabiendo de que como nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios, también otros pueden alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios metió a Esther en el palacio del rey cuando no era tiempo para que el rey la recibiera. La gracia te mete a la presencia del Rey de Reyes y te borra y te arranca toda raíz de amargura, te arranca todo mal y veneno que esté en el corazón del hombre. Oh, gloria a Dios. Y hace una comparación y dice, como Esaú, hace una comparación como fornicario. La amargura es como fornicación. La amargura es como profanar el nombre de Dios. Porque ahí pone el ejemplo y la comparación. Fornicación, ser profano, es como esos pecados están literalmente en línea, que nos aleja y nos aparta del favor de Dios. Ahora dice que como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Y usted sabe qué significa eso, ¿verdad? Según la ley, según los tiempos antiguos, que el primer que naciera en una familia, el varón primero, ellos recibían una bendición especial. Pero Esaú no valoró la bendición de Dios, y así es también la vida de muchos creyentes. No valoramos la bendición de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y muchas veces nosotros nos comportamos como que nos importa más las cosas del mundo, nos importa más otras cosas que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y dice que vendió su primogenitura, y por eso es que después que buscó la bendición ya era demasiado tarde. Y él lloró no porque estaba arrepentido, él lloró porque estaba resentido, él lloró porque estaba amargado, él lloró porque se dio cuenta que había despreciado la bendición de Dios y que otro la había tomado, y él no estaba arrepentido, él estaba lamentando lo que había perdido. Por eso dice en la Biblia que también Judas se lamentó por haber entregado a Jesús a aquellos hombres, y en vez de arrepentirse, dice que fue y se colgó una carga de conciencia, una lamentación por lo que has perdido. Si has perdido cosas en esta vida, no te lamentes. Ya Cristo pagó el precio en la cruz para que nosotros podamos recobrar lo que el pecado nos robó, lo que el mundo nos robó. En Cristo podemos recuperar esa paz con Dios y esa bendición de Dios. Adán la vendió, Adán la perdió, pero Cristo la conquistó. Esaú no la valoró, la despreció. Aleluya. Pero su hermano la tomó. Jacob la tomó. Y ese es el sentido también de muchos que desprecian la bendición de Dios. Pero yo quiero su bendición. Pero más que su bendición, nosotros debemos de anhelar al Dios que bendice. Ese es el problema de muchos creyentes hoy en día. Andan por su bendición, andan por su bendición, por su bendición.
y no quieren al Dios que bendice. Por eso es que y a veces nosotros desviamos el verdadero sentido de la palabra cuando dice que Jacob peleó por su bendición. Jacob peleó por su bendición. Y en verdad hay mucho que hablar en ese sentido. Pero lo que verdaderamente nos quiere dar a entender que cuando el hombre busca a Dios, cuando el hombre se desgarra por Dios, cuando el hombre se determina a buscar a Dios, luego viene lo demás. Por lo tanto, usted no ande buscando bendición, busque al Dios que bendice, porque si usted busca bendición, va a poner sus ojos en la bendición y no en el Dios que bendice. Y cuando la bendición desaparezca, usted pensará que ya Dios no está con usted y usted no va a valorar verdaderamente a Dios como debe de hacerlo. Muchos buscaban a Jesús por ser sanado, por ser liberado, y está bien. Pero nosotros no debemos de buscar a Dios por su bendición, sino por lo que Él es. No por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él verdaderamente es. Y nos podemos desviar en eso muchas veces. Escuchen esto. La Biblia dice que en Judá hubo un rey llamado Ezequías. Este hombre fue tan bendecido por Dios. No hubo otro rey ni antes ni después de él, de Ezequías. Pero ¿cuál fue el problema de Ezequías? Que desvió su corazón de Dios y lo puso en las bendiciones de Dios, en el gran nombre que Dios lo exaltó. Y por eso que cayó enfermo de muerte. Su corazón se había enaltecido. Ya su mirada no estaba en Dios, sino en las bendiciones. Aún en su condición de enfermedad, llegaron príncipes, llegaron oficiales de Babilonia, y él comenzó a recibirlo en su palacio y comenzó a enseñarle el oro, la plata, las piedras preciosas, los ungüentos. Comenzó a enseñarle todo, la grandeza que él tenía en su reino. Pero estaba enfermo. ¿Por qué estaba enfermo? Porque había puesto su mirada en la bendición de Dios y había quitado su mirada en el Dios que lo había bendecido. Por eso dice la Biblia que nuestra mirada tiene que estar en aquel que dio su vida en la cruz, en el autor y consumador de la fe, por medio del cual son todas las cosas, y que por medio de él nosotros podemos ser salvos, sanos, libres, y poder obtener la vida eterna. ¿Qué quiere usted? ¿La bendición de Dios o al Dios que bendice? Saúl fue como muchos niños que lloran, ¿verdad? Porque cuando vio que había perdido todo, se lamentaba. ¿Cuántos creyentes se lamentan ahora? Están lejos, apartados de Dios, y se lamentan lo que un día fueron, lo que sucedió, cómo Dios los bendecía, como el hijo pródigo. ¿Cuánto se lamentó de lo que había perdido, de lo que había dejado? Nosotros no valoramos muchas veces. Pero hoy me encontraba con una persona que iba saliendo de la cárcel y llegó y me abrazó por atrás y de alguna manera fue una sorpresa, y me alegré tanto al verlo. Y él me dijo: vengo de la cárcel, y estaba compartiendo con los presos y me decía: qué bendición la que hubo hoy. Verdaderamente hay una gran necesidad. Y me decía: Dios trae un avivamiento para las cárceles de El Salvador. Porque, hermanos, cuando estás en una condición como esa, es cuando tú valoras estos momentos que estamos aquí. Cuando tú valoras tu casa, valora a tus padres, valora a tu esposa, valora a tus hijos, valora la salud, valora la libertad que Dios te ha dado. ¿Por qué esperar en un momento llegar como eso? Por lo menos nosotros debemos de aprovechar estos tiempos. Estamos libres, no estamos en una cárcel, no estamos postrados en una cama. Debe de estar agradecido, debe de estar alabando a Dios, debe de estar agradecido porque Dios no lo ha dejado, no lo ha desamparado, y su bendición no ha cesado para con nosotros. Y vengo orando por muchos años. En un tiempo estuve yendo al penal de Metapán, porque Dios me abrió puertas por un tiempo y era parte de mi entrenamiento. Pero Dios también me había hablado
de que en el tiempo específico Él me iba a enviar a la cárcel también. Que yo no tenía necesidad de hacer esto y lo otro, que Él se iba a encargar. Las cosas se dan naturalmente cuando Dios está en el asunto. Y ahí en esos lugares se valora verdaderamente el regalo que Dios nos da, la vida, el existir. Pero Esaú no valoró eso. Muchos no están valorando eso. Por eso, hermanos, hoy vemos una indiferencia tan grande que a veces decimos, muchos creyentes dicen, bueno, los pecadores necesitan arrepentirse, los impíos necesitan ser evangelizados. Nosotros, verdaderamente los cristianos tienen que volver a ser evangelizados. Es decir, debemos de volver nuevamente al primer amor. Debemos de volver nuevamente a arrepentirnos y buscar arrepentimiento hasta que lo sintamos en lo profundo de nuestro ser, hermano. Antes que sea demasiado tarde. Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque Dios procura un genuino arrepentimiento. Dios te hace caer en muchas situaciones y lo que Dios busca, un genuino arrepentimiento, para que a partir de eso vamos a edificar nuestra vida. Si no hay un verdadero arrepentimiento, su vida no va a ser edificada correctamente. En cualquier momento, cualquier tempestad viene y hace una gran ruina. La pregunta es, ¿cómo buscar arrepentimiento? ¿Cómo buscar arrepentimiento? En primer lugar, tenemos que reconocer, confesar y apartarnos de todo pecado. ¿Está entendiendo? Reconocer, confesar y apartarnos de todo pecado. Arrepentimiento es darle la vuelta al pecado y darle la cara a Dios, que es el único que te puede perdonar. Es darle la espalda al pecado y reconocer delante de Dios que hemos pecado, que hemos fallado, y confesar ese pecado. El Evangelio de Marcos 1:5 dice que Juan bautizaba en el Jordán y venía toda la provincia de Judea y también muchos de Jerusalén y eran bautizados. ¿Por qué? Porque la gente confesaba sus pecados y eran bautizados porque se habían arrepentido y habían confesado sus pecados. Y ahí venía de todo extracto social y sobre todo aquellas personas que la gente o los cristianos de aquel entonces miraban como pecadores. Ellos necesitan arrepentirse, ellos necesitan bautizarse, pero nosotros no necesitamos arrepentimiento. Pero ahí Juan los bautizaba y ahí habían las ramenas, allí estaban los publicanos, allí estaban los que estaban hundidos en los vicios, confesando sus pecados. Juan, nosotros hemos pecado, hemos llevado una vida apartada, ajena de Dios. Nosotros no nos congregamos, no pertenecemos a ninguna iglesia, a ninguna religión. Nosotros nos hemos embriagado del mundo, nos hemos embriagado de los placeres, hemos prostituido nuestra vida, reconocemos y confesamos nuestros pecados y hemos creído que aquel que tú estás predicando es el que nos puede perdonar los pecados. Y ahí eran bautizados hombres y mujeres porque ellos reconocían y confesaban sus pecados a Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, el que lo confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Y Hebreos 4:13 dice que delante de Dios toda nuestra vida está desnuda. No hay escondite, no hay secreto. Delante de Dios sabe cómo está cada vida de los que estamos aquí. Sabe cómo es la condición que nosotros estamos viviendo. Sabe en qué área necesitamos arrepentirnos, qué áreas necesitan ser redimidas, sanadas y liberadas y restauradas para tener una comunión verdadera, genuina y directa con Dios. Entonces, para poder buscar arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, yo tengo que reconocer, confesar y apartarme de todo pecado. Aleluya. Adán, ¿a dónde estás tú? Señor, oí tu voz y de mí me escondí.
porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste de lo que yo te dije que no comieras? Ah, sí, Señor, es que la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Y luego le preguntó a la mujer y la mujer dijo, bueno, la serpiente me habló y me engañó y yo por eso comí y le di a mi esposo también. Así que tenga cuidado, esposo, de su esposa. Y esposo, cuide a su esposa, porque la dejó andar por ahí hablando. ¿Y qué es lo que sucedió? Uno y el otro se estaban echando la culpa. No estaban siendo responsables. Ese es un error que nosotros tenemos. Es que por fulano, es por mengano, es por los hermanos hipócritas que están en la iglesia. Siempre ponemos excusas. No, es por el líder, es por el predicador, es por esto. No. Cada quien va a dar cuenta, hermano. Tú eres responsable de tu vida, de lo que tú hablas, de lo que tú piensas, de lo que tú haces. Eres responsable delante de Dios. Dios no te va a decir quién te dijo esto y lo otro. No, ya Dios nos dijo que no es conveniente que nosotros vivamos una vida ajena a su voluntad. Usted es responsable, yo soy responsable. Así que no caiga en el mismo error. Y seamos como el hijo pródigo. Padre, he pecado. Yo reconozco que he pecado y fallado. No le voy a echar culpa a nadie. Mía es la culpa. Mía es la culpa. Yo soy el responsable de mi vida. No le eche culpa a su esposo o a su esposa. No le eche culpa a sus hijos, a sus padres. Cada quien es responsable de lo que hace. No le eche culpa a nadie, porque más se hunde. Acepte lo suyo. Confiéselo. Y apártese. Porque el que anda haciendo el bien no tiene temor del mal. Entonces debemos de buscar arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Aceptemos nuestros errores, nuestras culpas, nuestra responsabilidad. Confesemos nuestros pecados. Si ya Dios sabe que ibas a pecar, que ibas a fallar, pero Dios te dando una lección para que nosotros aprendamos a humillarnos y a reconocer que el único que no peca se llama Cristo, pero que Él es poderoso para poder perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos de todo lo que el pecado nos afectó. ¿Cuántas bendiciones nosotros perdemos por no ser sinceros y arrepentirnos de corazón? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por demonios. Jesús ni le prestaba atención. Y los discípulos, como muchas veces nosotros nos desesperamos con los hermanos, a veces los que hay al lado, quisiéramos, ¿verdad?, actuar en la carne y no en el espíritu. Despide a esta mujer, está loca, está desenfrenada, está fuera de sí. Y Jesús dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Yo no he venido por las ovejas perdidas, sino que he venido por la casa de Israel primero. Y después por los demás. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Ahora, cuando aquella mujer se dio cuenta que la frase que ella estaba usando no le correspondía porque no era judía, entonces ella logró llegar a los pies de Jesús y se humilló. Y Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Jesús quería llevarla al punto donde ella reconociera y confesara su pecado. Y ella dijo, sí, Señor, yo reconozco eso, pero yo sé algo, Señor, de que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos.
Y yo sé de que tú eres más bueno que los reyes o los amos de los perrillos. Así que yo soy una mujer pecadora, soy una mujer pagana, soy una mujer profana, soy una mujer idólatra, soy una mujer pecadora. Tú me has dicho la verdad, tú me has dicho la realidad. Soy una mujer necesitada. Yo confieso mi pecado. Eso fue lo que sorprendió a Jesús. Por eso que un corazón contrito y humillado y sincero, el Señor no lo va a despreciar. Y Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Vete para tu casa, tu hija está libre, tu hija está sana. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque no queremos humillarnos y arrepentirnos delante de Dios? Ella lo buscó y el que busca halla. ¿Cómo se fue aquella mujer para su casa en paz? Debemos de buscar arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. No solamente reconociendo y confesando y apartándonos de todo pecado, sino que también debemos de hacer uso de los instrumentos de gracia que Dios nos ha dejado. Debemos de humillarnos en oración y ayuno hasta que seamos libres de todo pecado que se ha apoderado como una raíz en el corazón. Aleluya. Jesús dijo esas palabras hablando de las ciudades en las cuales Él había predicado, había enseñado, había manifestado su poder. Enfermos, sanos, milagros, leprosos, limpios, purificados. Maravillas, el Señor hizo maravillas. Cuando ya Jesús hubo predicado y enseñado y hecho milagros en estas ciudades, comenzó a reconvenirles, es decir, a declararles juicio. Y dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho las obras, los milagros, las maravillas que yo he hecho en vosotras, hace tiempo que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Es decir, ese era un sinónimo de humillación y de ayuno que entraba una persona al darse cuenta que le había fallado a Dios. Por eso es que yo te invito. Quizás tú no sientes arrepentimiento, tú no sientes carga de culpa o no te sientes libre. Busca a Dios, humíllate en oración y ayuno hasta que el yugo del pecado se pudra a causa de la unción y de la presencia de Dios, y pueda disfrutar de una libertad plena en Cristo Jesús. Romanos 2:5 dice que por tu corazón endurecido, por eso es que no hay arrepentimiento. Pero si nos humillamos en ayuno y oración, Dios nos va a dar arrepentimiento. La Biblia nos habla de una ciudad que había miles de habitantes y habla una cifra de 120,000 habitantes que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay algunos comentarios acerca de ello, pero no vamos a entrar en detalle. Pero lo cierto es que por lo menos había 120,000 personas en la ciudad de Nínive. Una ciudad idólatra, pagana, que no tenía temor de Dios. Una ciudad completamente entregada a la maldad. Y Dios envía a Jonás con un mensaje. Y usted conoce la historia. Después que Jonás fue lanzado, el pez lo tragó, lo vomitó. Entonces hasta ahí comenzó a predicar el mensaje de Dios. Y comenzó a predicar y a decir: Nínive en 40 días será destruida. Nínive en 40 días será destruida. Y yo también les digo en esta hora que no solo Nínive, sino que la tierra completamente será destruida por causa del pecado. Y el único escape se llama Jesús, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La única arca de salvación, de esperanza para el hombre, se llama Jesús. Jesús, Jesús es su nombre. Estamos en los tiempos de Nínive, estamos en los tiempos de Sodoma,
Estamos en los tiempos de Noé. Estamos en los últimos tiempos. La maldad ha acrecentado, ha aumentado. El amor de muchos se ha enfriado. La fe de muchos se ha apagado. El fuego de muchos se ha disminuido. Pero los que somos de Cristo y lo anhelamos, es cuando más tenemos que estarnos humillando en ayuno y oración, para que este corazón no se desvíe delante de la presencia de Dios. La Biblia dice en Jonás 3:6 al 10 que la noticia llegó al rey de Nínive del mensaje de Jonás. Y este mensaje tiene que llegar a los grandes, a los poderosos. Este mensaje tiene que llegar a toda criatura. Y por eso que Dios usa todos los medios para poder llegar. Por eso que a Pablo le dice: le vas a hablar a los pobres, le vas a hablar a los ricos, le vas a hablar a los judíos, le vas a hablar a los gentiles, le vas a hablar a los aletriados, aquellos que no son educados, le vas a hablar a todo extracto social, filosófico de la época, le vas a hablar a reyes, a príncipes, le vas a hablar a los que están en la cárcel, le vas a hablar a los que están en la plaza, le vas a hablar a todo mundo, porque es necesario que este evangelio sea predicado, y entonces vendrá el fin sobre este mundo. Llegó la noticia al rey de Nínive. ¿Qué es lo que hizo el rey de Nínive? ¿Qué es lo que proclamó? Ayuno y oración. Vamos a humillarnos. Todos en mi reino, dijo, van a entrar en ayuno, quieran o no quieran. Aleluya. Por eso prepárese usted, que vienen unos días de ayuno nada más, son poquitos. Los demonios se tiemblan, y lo que hay a veces adentro se asusta, que no es de Dios. Y dijo: todo hombre y mujer, desde el más grande hasta el más pequeño, también las bestias, todos los animales, todos en ayuno. Vamos a humillarnos, vamos a buscar en ayuno y oración a Dios. Apártense de la rapiña, apártese del pecado, vuélvase de su mal camino, vuélvase a Dios. A lo mejor Dios tenga misericordia, y Dios tiene misericordia, y Dios tiene misericordia. Por eso que Jonás no quería ir a predicar, porque él sabía que si aquella gente aceptaba el mensaje de arrepentimiento y de juicio, sobre todo, ellos se iban a arrepentir, Dios los iba a perdonar. Aleluya. A veces nosotros predicamos para que la gente pues se hunda, se pierda más. No, las predicamos porque la gente se arrepiente y venga a Cristo. No para que les caiga el juicio. De por sí el juicio ya está decretado. Pero no somos nosotros el Dios que va a decretar ese juicio. Ahora dice que ayunaron 3 días, oración y ayuno. Hermanos, así como la familia está siendo arreciada, así como los matrimonios están siendo sacudidos, así como la iglesia está siendo zarandeada, es el tiempo de humillarnos, de buscar en ayuno y oración a Dios para arrepentirnos, para que nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros hijos sean guardados de todo mal, de toda especie de maldad. Nínive se buscó a Dios, se humilló, se arrepintió, ayunó, y Dios hizo misericordia, y Dios se conmovió en sus extrañas. Y dice: yo he dicho que los voy a destruir, pero yo he visto su humillación, yo he visto sus lágrimas, yo he visto ese ayuno, yo he recibido a esa gente, por lo tanto no les envió el juicio, aunque más adelante le envió, porque se levantó otra generación y no aprendieron la lección de esa generación, sino que a ellos les vino. Por eso la Biblia dice de un hombre llamado acá rey de Israel, peor rey que ha tenido Israel. Cuando el juicio ya estaba sobre él, dice que se humilló y Dios vio. Y le dice al profeta: ¿ya viste cómo acá se ha humillado delante de mí? Aunque ha sido el rey más perverso, pero se ha humillado y ha ayunado. Pues dile que el juicio no lo voy a mandar, digamos, mientras él viva, sino que después de él viene el juicio también sobre su descendencia. Pero yo he visto cómo él se ha humillado, cómo él ha buscado en ayuno y oración.
Y esa es una clave, una herramienta que Dios nos ha dejado. Quizás usted no siente a Dios, que usted está perdido. No sé cómo usted se sienta, pero Dios nos dice en esta hora: humíllate, busca mi ayuno y oración para que Él produzca un genuino arrepentimiento y nosotros podamos sentir lo que Dios siente, y que lo que Dios tiene para nosotros sea transmitido, nosotros lo podamos recibir, y todo lo malo, hermano, las impurezas que hay en nosotros puedan salir de nosotros y poder tener libertad en la presencia de Dios, y poder levantar nuestra mano y no tener necesidad de estar anclado y atado por el pecado y por la maldad, sino que nuestro gozo y nuestro regocijo sea estar en comunión en la presencia de Dios. El mensaje de Joel, el profeta Joel 2, capítulo 2, versos 12 y 13, Dios dice estas palabras: así dice Jehová el Señor, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos. Y dice: con oración, ayuno, lloro y lamento. El verso 13 dice de que si nosotros nos volvemos a Dios de esta manera, Él tendrá misericordia y nos va a perdonar y nos va a salvar y nos va a libertar. Y ese es un mensaje al pueblo. Es un mensaje al pueblo de los últimos tiempos, que debemos de volvernos a Dios y buscar arrepentimiento de lo alto en nuestros corazones. ¿Cómo? Orando, ayunando. ¿Cómo? Gimiendo, derramando nuestras lágrimas, lamentándonos, hasta que verdaderamente Dios rompa las cadenas del pecado. Qué silencio, parece que está bien atento. El asunto es que eso es algo personal. Yo no sé si usted quiere seguir viviendo en una vida atada, indiferente de Dios, amargado, con raíces de amargura. No, yo sé lo que le estoy hablando, hermano. De vez en cuando es necesario que nosotros busquemos de esta manera a Dios, para que podamos ver, ¿verdad?, cómo nosotros le hemos dado ventaja al mal, al pecado, y que Dios nos libre, nos purifique para poder seguir este camino. Porque no es fácil, pero con el Señor todo es posible. Así que si nos humillamos en ayuno y oración, Dios nos va a dar arrepentimiento. ¿Cuántos creen eso? Ahora, para que nosotros podamos experimentar arrepentimiento genuino de Dios, tenemos que reconocer, confesar, apartarnos, humillarnos, buscar en oración y ayuno a Dios para que genere ese arrepentimiento. Y sobre todo eso, poner nuestra fe, nuestra confianza en la sangre que Cristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros, para salvarnos de la condenación del pecado. Poner nuestra fe en Jesús, en su sangre. Por eso que el mensaje que impactó cuando Juan vino predicando arrepentimiento a aquellas personas, es que él dijo algo, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Y eso es todo pecado, hermanos. Es decir, Él nos declara inocente, Él nos declara sin mancha, Él nos declara sin culpa. Él borra nuestras rebeliones, Él borra todos nuestros pecados, Él borra todos nuestros antecedentes. Cuando Él limpia nuestros pecados con su sangre, entonces somos justos, somos inocentes delante de Dios, porque Cristo ya cargó con nuestra culpa y nuestro pecado en la cruz, derramando su sangre. Es la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Si nosotros tenemos esa actitud de volvernos a Dios y buscar a Dios con todo el corazón, para que Dios nos dé arrepentimiento, con el mismo arrepentimiento Dios nos da la fe para poner nuestra confianza en Cristo. Cuando aquel paralítico era descendido del techo donde estaba Jesús, la Biblia dice en Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, es decir, de los 4 que cargaban al paralítico, y del paralítico, que accedió a que lo llevaran, porque hay gente que está paralítica y no quiere que lo lleven. ¿Estás bien así?
No, yo estoy bien así, hermano. No, pastor, yo estoy bien así. Bueno, está bien así. ¿Vean? Pero aquí vemos más de 4 para cargarlo si quiere. Así que de esa silla lo vamos a cargar, lo vamos a tener aquí. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se habrá sentido aquel? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en mí. Has puesto tu confianza en mí. Todos tus pecados ahora mismo quedan borrados. Y eso fue lo que turbó a aquella gente. ¿Cómo es posible de que en un instante Jesús lo declare sin pecado? Él es el sumo sacerdote. Él es el que lo declara sin pecado delante de Dios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con esa ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados en su sangre. Por eso que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos convierte en hijos de Dios. Por eso que no debemos de andar cargando con algo que Jesucristo ya lo cargó. Confiésalo, ven a Él, entrégate a Él, y Él te va a declarar libre de todo pecado y te declarará como su hijo y como su hija delante del Padre. Hijo, tus pecados te son perdonados porque has puesto tu fe en Jesús. Aquella mujer de flujo de sangre que había sido sanada, y al ver que no podía ocultarse de la multitud y de que Jesús quería saber quién que le había tocado, entonces no le quedó de otra que confesar que ella había sido que lo había tocado. Y Jesús le dijo: hija, tranquila, no te preocupes, vete sana, vete en paz, libre de todo tormento para tu casa. Tu fe te ha salvado porque has confiado en mí. Ya no confiaste en la medicina, ya no confiaste en la religión, ya no confiaste en el brujo, ya no confiaste en la sinagoga, ya no confiaste en el dinero en tu familia. Ahora has confiado en mí. Ahora yo te declaro hija, te declaro libre, te declaro sana, te declaro restaurada. Vete en paz para tu casa. La fe en Jesús y en su sangre. Antes de esta actividad, como les decía, hablaba con estas personas y uno de ellos me decía: ¿cómo Dios puede perdonar a alguien que ha matado tantas personas y vive una vida sin temor de Dios? Dígame usted, pastor, ¿cómo puede perdonar Dios? Y de repente alguien diga: bueno, Señor, perdóname mis pecados, yo maté a tanto, yo hice tanto, perdonamos. Yo no creo que Dios sea así. Aleluya. Y le puse el ejemplo y le pregunté: ¿quiénes eran los que estaban al lado de la cruz de Jesús? ¿Quiénes eran esos personajes? Eran conocidos como ladrones. Pero para que alguien llegara a un martirio, a un castigo como eso, son las personas más despreciables y que han provocado dolor y ruina en la sociedad. Esos dos estaban ahí. Pero uno, a pesar que ya le quedaba pocos días o pocas horas, de vida, no se quiso arrepentir, no quiso confesar su pecado, sino que señaló a Jesús, acusó a Jesús, escarneció a Jesús y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate de mí y sálvanos a nosotros también. Jesús no tuvo lugar, no tuvo necesidad de responderle, sino que el otro ladrón le dijo: tú en la misma condición de muerte y condenación, todavía tú no eres considerado. Nosotros merecemos
Nosotros no hemos hecho nada bueno, no hemos hecho nada bien a la sociedad. Hemos matado, hemos robado, hemos asaltado, hemos hecho un montón de problemas, hemos hecho daño a muchas familias, hemos hecho tanto mal que merecemos estar aquí. Pero este hombre ningún mal ha hecho, ningún daño le ha hecho. Por eso que muchos se preguntan por qué a veces los hijos de Dios tienen que sufrir tanto. Porque estamos siguiendo a aquel que nos dio el ejemplo. Que a veces unos tienen que sufrir para que otros tengan que gozar de la vida eterna. No que nosotros pagamos, sino por causa de Cristo y del Evangelio. Muchas veces tenemos que sacrificarnos como Él se sacrificó. Y le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondería a usted si tuviera la misma condición? Jesús dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Hoy mismo. Desde ahora tú eres salvo. Yo le pregunté a la persona que me hacía la pregunta: ¿tú crees que Cristo le mintió? Nadie es digno, le digo yo, de recibir la salvación porque es bueno o porque es malo, sino que todo es por la gracia y por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No hay pecado que la sangre de Cristo nos limpie. Ese hombre no hizo nada bueno, pero al último instante él verdaderamente reconoció, confesó su pecado y puso su confianza en el único justo que podía justificarlo delante de Dios. Hermano, nuestras buenas obras no nos justifica, ni nuestras malas obras nos condena. Lo que nos va a condenar es cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Jesús y rechazamos su gracia y rechazamos su misericordia. Pero en Jesús hay perdón de pecados, en la sangre hay limpieza de nuestros pecados. Él pagó ya el precio. Por lo tanto, si nuestra fe está en Jesús, verdaderamente vamos a recibir los beneficios de la cruz. Busquemos arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Y no nos lamentemos como Esaú. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre y la mujer reciben el arrepentimiento de Dios? Se va la amargura, se va el odio, se va el resentimiento, se va la codicia, se va la idolatría, se va el paganismo, se va lo inmundo, se va lo profano, se va el adulterio, se va la fornicación, se va la lascivia, se va todo. Solo un amén. Cuando Dios nos da el arrepentimiento, hermanos, juntamente con el arrepentimiento Él nos da perdón de nuestros pecados y nos declara inocentes. Él trae sanidad a nuestra vida espiritual y física. Disfrutamos de salud. Él trae libertad a nuestra vida para poder tener acceso libre a la presencia de Dios. Él trae restauración, Él trae purificación, Él trae salvación, Él trae vida eterna, Él trae paz, Él trae bendición. Por eso es que dice: no vaya a ser que como alguno brotando de alguna raíz de amargura, o sea, un adúltero, un fornicario, un profano como Esaú, deje de alcanzar la bendición de Dios, que después ya no hubo lugar para arrepentimiento y procuró con lágrimas la bendición, pero ya era demasiado tarde. Así es que busquemos a Dios para un genuino arrepentimiento en nuestra vida y podamos disfrutar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Podamos tener paz
con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Porque el versículo anterior al que leímos, capítulo 12, versículo 14, dice: sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Y el que se ha arrepentido de verdad tiene paz con Dios y con todo el mundo. Y la gracia de Dios resplandece. Y puedes tener comunión directa y libre con Dios. No te estorba nada. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que te está estorbando? Eso que te está estorbando, confiésalo. Apártate. Humíllate. Pon tu confianza en Jesús. Que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él te purifica y te levanta. Y cuando Él te perdona del pecado y te limpia, te purifica, te sana, te liberta, te declara su hijo, te declara sano, ahora eres un instrumento y un candidato para ser bautizado y lleno del Espíritu Santo de Dios, y seas un instrumento en la mano de Dios para que pueda llevar este mensaje también a aquellos que necesitan ese arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento produce fruto. El arrepentimiento genuino produce fruto. Entonces los que te conocen van a ver esos frutos. Verdaderamente este hermano, esta hermana se ha arrepentido, porque nosotros vemos los frutos, y cuando hay frutos, entonces no hay cómo negar lo que Dios ha hecho en el corazón de una persona. Pero si no te has arrepentido, ¿cómo va a haber fruto? Si tú dices que te has arrepentido, pero no hay fruto digno de arrepentimiento, verdaderamente necesitamos con urgencia buscar arrepentimiento de parte de Dios, para que Él venga y nos liberte de toda cadena, de toda esclavitud. Y termino con el mensaje de Isaías. Busquemos a Jehová, busquemos arrepentimiento de Dios, mientras lo podemos hallar, en tanto que Él está cercano. Y nos dice: hijo, hija, necesitas experimentar un genuino arrepentimiento en tu vida. Necesitas poner un alto. Necesitas ser sincero contigo mismo. Necesitas ser sincero y venir a mí, los brazos abiertos del Señor. Él está dispuesto a hacerlo, pero hasta que vea un corazón decidido a buscar arrepentimiento de Dios, lo va a encontrar. Luego tú vas a explotar en alabanza a Dios. Luego tú vas a explotar en gratitud hacia con Dios. Luego tú vas a estar dispuesto, y todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer con amor. Cuando te has arrepentido, entonces tú estás agradecido. Y es como aquel leproso que ha sido limpiado y dice: Señor, yo te doy gracias porque limpiaste. Los demás se fueron nada más porque solo buscaban la bendición y no al Dios que bendice. Y aquel regresó y le dijo: gracias. Entonces tenemos mucho por qué agradecer a Dios. Todavía estamos a tiempo, hermanos. Todavía estamos a tiempo, Colonia Los Ángeles. Arrepintámonos, busquemos de todo corazón arrepentimiento. Y Dios es fiel para ayudarnos y levantarnos de cualquier situación o de cualquier cosa que estemos atrapados. Dios nos va a libertar y nos va a hacer libres y sus hijos. Denle fuerte aplauso al Señor. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Yo voy a orar.